En 3, 2, 1, ¡ya! Dame más, siempre quiero más. Y ahora solo quiero silencio. Solo un minuto para pensar qué estuve haciendo todo este tiempo. Encontré un lugar oculto en mi mente que intento ignorar. Hola, ¿cómo están, amiguitos de YouTube? No, ¿cómo andan todos de vuelta acá en otro programa más de UMD, una mirada distinta? Y estamos en el capítulo no sé cuánto, pero bueno, 11. último capítulo de este mes posiblemente, casi. Porque después vienen las vacaciones de invierno y nos vamos a estar. Así que este será el último capítulo de esta semana. Estas semanas. Así que con todo preámbulo y todos los redobles que suenen por ahí, ¿cómo andás? Andamos bien, muy bien la verdad. Ya terminando la semana, terminando las clases, entrando en vacaciones. Ah, bueno. ¿Y cuál sería, qué sé yo, de qué tenés para mí? Gracias también a toda la gente que estuvo en el anterior video, obviamente. ¿Qué tenés para mí? Muy directo al tema. Y sí, porque tampoco tenemos tanto tiempo. Bueno, yo quería hablar un poco de unos versículos ¿Qué versículos? que se estuvieron tocando el otro día en la reunión. No se habló de esto específico ni de este personaje desde esta perspectiva, sino yo quería hablar de dos que dice en 1 Samuel, el capítulo 1. Todos conocemos a Ana, quien es madre de Samuel, ¿no? Entonces quería empezar desde el versículo 5 y también el 8, pero vamos a ir empezando En partes. Claro, y entendiendo primero la historia de Ana, como para entender este versículo, viste que empieza, Ay, Ana. empieza diciendo, bueno, que era la esposa del Cana, que Cana tenía también otra mujer, Penina, que Penina medio que la jodía a ella porque ella sí había tenido hijos y Ana estaba imposibilitada, ¿no? No podía tener hijos. Exactamente. Pero Los peques. entrando en el versículo 5 dice, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Entonces acá nos presenta que el Cana, porque anteriormente dice el Cana cada vez que subía a dar un sacrificio a cada uno, a su mujer y a sus hijos, Penina y a los hijos de ella, le daba una parte. Ajá. Era bueno con ellos en el sentido como un esposo les con su esposa, Sí, ¿no? repartía a los dos lo que se Claro. metía cada uno. Y Ana también era su esposa. No era mayor que Penina en términos de roles. Era también esposa, ayudaba en su rol. Se podría decir que Ana era la primera y después vino Penina. Sí, no se especifica, pero en el sentido, lo que sí dice que como daba la parte Penina y daba la parte de sus hijos, a Ana no dice que también le daba una parte y se acabó el versículo. Dice Ajá. que a Ana da una parte escogida. Es decir, de todo eso que tenía, dije, bueno, esto para Bueno, Penina por y eso para mis hijos. da a entender eso, que era la esposa número 1. Sí, se podría decir número 1, pero dice acá la que más amaba a Ana. Claro. Entonces como que tenía un grado mayor de afecto en este caso. Y dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces dice, bueno, la ama, pero no, Ana no podía cumplir con la parte como que antiguamente se le encomendaba el rol materno, ¿no? Y después sigue diciendo, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concebido tener hijos. Claro, Y- porque antes era, por el que no sepa un dato, abro hilo por esto, que la mujer que no tenía hijos era considerada que había hecho un mal. O algo había pasado porque Dios no le permitía tener hijos. Claro. Y por eso también Ana sufría mucho porque capaz la criticaban o le decían por algo hiciste vos. Era muy criticado eso. Y ahí el versículo cita Está habla mal, de eso, pero bueno. que dice, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es decir, su rival la irritaba, es decir, Penina le decía, bueno, porque tenía hijos, y cada año le repetía lo mismo, cada Ajá. año, porque ella sí había tenido. Y Ana se encontraba pidiendo algo que deseaba.
Y yo quería hablar un poco de la relación Elcana y Ana, no como figuras literales acá, Elcana y Ana, sino como algo más profundo. Y acá dice el versículo 8, uno que quería tocar. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? 3 preguntas. Y también hace una cuarta. Y dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y antes de empezar un poco más con este versículo, quería entender un poco esa relación del Elcana con Ana. Muchas veces nosotros nos encontramos siendo Ana. Hay que entender primeramente que la Biblia siempre habla de una persona. Siempre está hablando y haciendo alusión a una sola persona, que es a Jesús. Siempre habla de Jesús. Tanto figura como hecho carne literal en los evangelios y posteriormente a él se refieren los apóstoles, y también en el pasado. Y no me refiero solo a los salmos mesiánicos, como lo puede ser el Salmo 22 o el Salmo 23, no recuerdo cuál era exactamente, o lo pueden ser otros versículos también de Isaías y de otros profetas, sino acá habla de la relación que tiene Dios y nosotros. Elcana y Elcana Ana. se había representado como Dios. Exactamente. Y cuando uno le empieza a entender así, es que empieza a comprender el versículo 8. Dice, Elcana le pregunta, le hace 3 preguntas, no solo una, sino que le hace 3, y no le da tiempo a responder tampoco. Le dice, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ha afligido tu corazón? Y en la cuarta pregunta le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana sabía por qué estaba llorando. Elcana sabía por qué estaba afligido su corazón y por qué estaba irritada. Pero le preguntaba igual. Le preguntaba igual porque algo que Dios, que en este caso Elcana, pero que Dios quiere con nosotros, es que les contemos nuestros problemas. Ujú. Sí. Es que les contemos nuestros problemas, porque si fuésemos como Penina, tal vez no nos preguntaría. Pero ¿qué pasa que era Ana? Y el punto 1 que quería tocar era una parte escogida. Como el versículo 5 dice, a Ana le da una parte escogida, el punto que yo quería decir, Dios da una parte escogida a los que Él llama. Y a Ana le da una parte escogida. Ujú. Ana la cuidaba más. Y eso que en el tiempo antiguo bien vos decías, que si una mujer no podía tener hijos, pasaban estos que lo irritaban. Inclusive un marido, si su esposa no podía tener hijos, tenía el derecho de casarse con otra mujer para poder hacer descendencia. Eso pasaba en el pueblo judío. Y acá Ana, a pesar, porque se recalca mucho, no tenés hijos, no tenés hijos. Ella era la Elcana seguía favorita. armándolo. Claro, seguía amándola. Y a veces pensamos nosotros, ¿no? Poniéndonos en el rol de Ana, que nos enfocamos pidiendo eso que necesitamos, eso que queremos, en este caso era específicamente un hijo. Pero a veces nos afanamos nosotros pidiendo otras cosas. Un objeto puede ser una relación personal, de amistad, porque uno, qué sé yo, se siente solo o necesita tener amigos, o puede pedir una situación específica. Y quería tocar el punto 2, que a veces nos afanamos, y lo importante es que no nos afanemos pidiendo, sino que aprovechemos lo que tenemos hoy. Ujú. ¿Qué es lo que pasaba? Que Ana no aprovechaba lo que tenía en ese momento. Exactamente, porque uno decía, Ana tenía todo. exactamente, tenía familia, tenía esposo, y no uno que medio, sino uno que la cuidaba, que le daba Uno algo que la escogido. ponía ahí arriba a ella. Exactamente, pero Ana estaba ofuscada pidiendo, necesito un hijo. Pero lo que Ana hacía bien en este caso, porque a veces que no nos pasa a nosotros, por lo menos a mí, que lo que pedía Ana, ella después versículos más abajo dice, yo lo quiero, pero no para tenerlo para mí, sino para entregártelo a ti. Porque dice que hasta que él deje de necesitar los cuidados básicos, Samuel en este caso, de amamantarlo y todo lo demás, lo iba a entregar al templo, y fue lo que hizo. Ujú. Pidió y cumplió. Pero muchas veces nos pasa a nosotros que nos afanamos por querer alcanzar algo, y es ahí que perdemos aquello que ya tenemos. En este caso Ana, bueno, no perdió nada, porque Ana estaba pidiendo conforme al plan de Dios. Y prometió y cumplió. Exactamente. Pero muchas veces nos pasa, ¿no? Nosotros que pedimos y por tener la vista en un solo objetivo, es que descuidamos lo que tenemos ahora. Por eso Elcana le hacía la pregunta, ¿por qué lloras? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Y Dios muchas veces se encuentra preguntándonos a nosotros, ¿no te soy yo mejor que aquello que pedís? ¿No te soy yo mejor que aquello que necesitas? O de aquel que se fue, o de aquel que querés que venga. Mm. ¿No te soy yo mejor? Y muchas veces por ese pedir una cosa es que perdemos 2 hoy. O por pedir algo descuidamos algo más importante. Exactamente. En este caso, yendo a esta relación más profunda Ella que descuidaba a tenemos, su marido. podría haber descuidado a su marido, podría haber descuidado a una familia. O nosotros podemos haber descuidado nuestra relación con Dios, o poder ofuscarnos en querer terminar una carrera, en querer conseguir cierto trabajo, en querer conseguir cierta relación
con ciertas personas y nos enfocamos en eso es que descuidamos el presente, ¿no? Y muchas veces en ese pedir es que después nos lamentamos. Ujú. Porque pedimos, Jesús decía, pedís y pedís mal. Porque muchas veces el propósito por el que estamos pidiendo no es el correcto. El enfoque que le estamos dando no es el correcto. Y el tercer punto que quería tocar, por no saber pedir, es que nos lamentamos. Para eso quería pasar a otro versículo, en este caso en Proverbios 19, versículo 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre. Y muchas veces en este caminar es que nos lamentamos. Porque decimos, bueno, ¿yo qué necesito? Necesito un auto, puedo necesitar plata, puedo necesitar Ropa. X cosa. Sí, Claro, sí. sí, puede ser mucho, puede ser poco. Puede ser algo grande o algo que en el momento necesitas. Ujú. Y a Pero por veces, ese pedir, sí, nos enojamos. exactamente. Porque después en el futuro decimos, ¿para qué tengo esto? ¿Para qué pedí esto si ahora estoy necesitando otra cosa? Porque nosotros siempre necesitamos algo más. No somos no nos Conformamos. conformamos con lo que tenemos en el momento que lo ganamos algo. Claro. Muchas veces por ese no conformismo, ese poco conformismo es que nos torcemos. Y Ana en este caso pedía un hijo, pedía con tanta fuerza que hasta su marido le decía, ¿por qué estás llorando? Deja de llorar. Y después es Elí, el sacerdote en ese momento, que le dice, digiere ya tu vino, pensaba que estaba ebria. Pero no es que estaba ebria, sino que estaba entregando a Dios. Exactamente. Por eso muchas veces Dios nos llama, porque por eso nos da una parte cogida. Dios nos dice que no nos ofusquemos por algo, porque Él va a proveer, pero sin embargo lo hacemos y por eso nos lamentamos. Mm. Y hay una frase que quería tocar como último punto, ¿no? El punto 4, una frase del libro del Principito, A ver. que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Muchas veces lo que pedimos es hasta donde nos da la nariz, dice el dicho, ¿no? Y no miramos más adelante. Claro, A lo que puede pasar, a lo que podemos con lo que pedimos y nos sirvió para algo. exactamente. Y muchas veces pensamos que lo que pedimos tiene una buena razón. Porque qué sé yo, Señor, me siento solo porque necesito a ciertas personas para hablar, por poner un ejemplo específico, ¿no? Porque me siento solo y no estamos entendiendo que aquel que le estamos pidiendo es el que está ahora. El Porque que siempre está con El nosotros. que siempre está. Porque sabemos, bueno, si necesitas algo, ¿a quién tenés que pedirle? A Dios. A Dios. Y muchas veces nos encontramos pidiendo por otras personas, que no en el sentido de que los guarde, sino que me traiga otras personas para hablar, para sentirme relajado, porque si me siento ofuscado o irritado por ciertas situaciones, necesito liberarme. Para un éxtasis. Sí, claro. Y no nos estamos dando cuenta de a quién le estás pidiendo. Ya con ese podés hablar. Y muchas veces me ha pasado a mí, ¿no? Encontrarme pidiendo, bueno, Señor, tal vez me siento solo. Tal vez no estoy pudiendo hablar, tal vez no estoy pudiendo liberarme. Tal vez no estoy encontrando un sentido a dónde ir. Y necesito con ciertas personas, con ciertos objetivos, con ciertos momentos, que me den esa razón. Y no entendemos que la razón es ir siempre a Dios. Pero cuando estamos calmados, como medio que decíamos en el capítulo anterior, cuando estamos tranquilos pedimos y pedimos a montones. Mm. Y muchas veces en el pedir que pensamos, bueno, tenemos una buena razón, porque le pedimos, Señor, necesito tal objetivo, necesito la carrera, porque para el día de mañana necesito trabajar y porque necesito plata y porque la Necesito vida me lo vivir. pide. Claro. Y tal vez la razón es buena. Tal vez la razón está perfecta, pero Dios no quiere que nos pasemos la vida pensando en lo que necesitamos o pidiendo en esas cosas. Pedís y pedís mal, dice Jesús. Muchas veces no sabemos pedir y ahí es donde nos torcemos. Sí. Podemos pedirle a Dios, saliendo un poco de las relaciones personales, podemos pedirle a Dios que nos dé felicidad. Y Dios nos puede decir, no, yo te doy bendiciones. O que nos llene. Claro, Que podemos esté con decir, nosotros. claro, que esté con nosotros y dice, Dios, tal vez no te estás pidiendo mal. Porque Dios me puede dar bendición, la felicidad depende de mí. Muchas veces nos encontramos, yo me encuentro pidiendo a Dios, Señor, quítame el dolor. Y Dios nos puede decir, no, porque el dolor te saca de las cosas mundanas y nos acercan a Él. ¿Cuántas veces nos encontramos pidiendo ya sobrecargados, explotado la cabeza con una ansiedad increíble? ¿Y a dónde recurrimos en ese momento? A Dios. Mm. Como último recurso. Si uno se pone a pensar, si no tuviésemos ese momento de frenesí, ese momento de ansiedad, ¿iríamos a Dios? Ahí está el punto, ¿no? Ir siempre a Dios. En cada momento. Exactamente. No en los peores o los
extremos, momentos que no tenemos cómo pasar, sino ir siempre en los momentos más pasivos, tranquilos, Exactamente. en todo momento nunca perder de vista que lo que es Dios para nosotros, lo importante que es la relación que Él tiene con nosotros. Que no sea solamente en momentos extremos, de necesidad, de apretura, sino en momentos cuando tenemos todo, cuando no hace falta nada, también darle ese tiempo a Dios, ese lugar a Él, Y como sí, máximo en todo. porque al fin y al cabo uno piensa, bueno, Dios, qué sé yo, volviendo al ejemplo, dame felicidad. Muchas veces no entendemos que la felicidad no depende de que me la dé Dios y que caiga del cielo felicidad. La felicidad depende de uno mismo. Dios nos da momentos para ser felices. Muchas veces pensamos, bueno, Señor, quiero sentirme bien. Y el sentirse bien o el sentirse sano, el sentirse correcto, no depende de Dios, depende de uno mismo. Dios nos da el momento para hacernos bien. Dios nos da el momento para pasar del dolor a algo bueno. Pero tenemos que aprovechar ese momento. En este caso, Ana se encontraba pidiendo y el Cana le decía, no te soy yo mejor. Y después sí sigue pidiendo y era el propósito de Dios pedir un hijo, porque de ahí nace Samuel. Y como también después aprovechó ese momento de sufrimiento cuando se va al templo, que después termina sin, porque ahí no le respondió Dios enseguida, pero la alivió, que se sintió tan tranquila que dejó de pensar en lo que le faltaba. Exactamente. Sino encontró lo que le faltaba, que era la paz. Se liberó de Se esa liberó carga. de las cargas, exacto. Y cuando el Cana dice esa pregunta, ¿no? Porque es la que más me llama la atención, que dice, no te soy yo mejor. Muchas veces en este pedir, en este que estamos tan ofuscados, tenemos la mente tanto ruido de aquello que necesitamos, aquello que nos pasó, aquello que pasamos o aquello que tenemos que pasar. Tenemos tanto ruido, estamos preocupados en un momento tras otro y no paramos, la mente no para. Muchas veces nos encontramos pidiendo sobre esas cosas que nos están haciendo ruido cuando realmente tenemos que pedir por paz. En el sentido de que sí, siempre necesitamos algo, pero también necesitamos a aquel que le estamos pidiendo. Dios dice que nos da una paz incomparable. Él dice que nos da una paz no como el mundo la da. Ya es distinta. Y esa paz que Él da es para saber que vas a necesitar cosas, sí las vas a necesitar. Por eso pedimos, no está mal pedir. Pero muchas veces que ese no sea nuestro objetivo. Que no sea solamente pedir por nosotros, Exactamente. sino por todo. Por todo. Por algo bueno de lo que pedía Ana. Era porque necesitaba un hijo no para ella. No para decir necesito un hijo para mí, Sino que para que después me saciar provea. su dolor. También. No solo para decirle a Penina después, che, mira, tengo un hijo ya. Lo que pidió Ana fue para entregárselo a Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos pidiendo, pero ¿con qué objetivo pedimos? ¿Estamos dispuestos a aquello que pedimos entregárselo a Dios? Abraham pedía un hijo y Dios le dio un hijo. Y después le dijo, bueno, ahora dámelo. Y era como, ¿para qué me lo das si ¿Para qué querés me que te lo lo das? devuelva? Claro. ¿Estás flasheando vos? Pero si uno pone en relación con el versículo que dice en los evangelios, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Está bien pedir. Está bien sentirse a veces medio vacío, sentirse como que me gustaría tener aquello, me gustaría tener, por un ejemplo material, un auto, qué sé yo. Está bien pedir. Pero muchas veces eso no tiene que ser el objetivo. El objetivo siempre tiene que ser Dios. Y Él añadirá. Sí, es verdad. Pero bueno, eso fue todo lo que teníamos que, para mí, el tema de hoy, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ahora vamos a de vuelta a lo de la otra vez, ¿dale? Ah, Ya vamos a llamar a Dina para hacer. y los avisos importantes. Así que ahora me ves. ¡Hey, Dina! ¿Cómo Hola, andás? ¿cómo andás? Bien. Bueno, ahora con la aviso Chao. importante. Chao. No. No, pero espera, tengo que decirlo yo, no te puedes meter, déjame terminar a mí. Ahora Dina va a decir los avisos importantes. Bueno, recuerden seguirnos en Instagram UMD Podcast, en Spotify UMD Podcast también y en YouTube que pueden escuchar y ver todos los episodios completos. Bye bye. Gracias, Dina, por ese corto y breve mensaje. Nos vemos la próxima. Esto fue UMD con más interacciones de Dina.
solo quiero